Muy buenas noches. A continuación, realizamos la exposición sobre la fijación biológica del nitrógeno. Los integrantes son Giancarlo Zapata, Fanori Mestizo, Diego Noscue y María Alejandra Ramírez. El nitrógeno es un elemento fundamental y es principal para la formación de las proteínas. Aquí podemos observar dentro del ciclo, el nitrógeno atmosférico ocupa el 80% de la atmósfera. Lo podemos encontrar en forma de dinitrógeno. Este dinitrógeno está sujeto por un triple enlace covalente, lo que hace que esta molécula del nitrógeno atmosférico dinitrógeno pues sea una molécula muy resistente, lo que la hace pues una molécula casi que inerte, imposible de ser aprovechada por las plantas. Entonces se requiere de un proceso de reducción para ser transformado primeramente a amoníaco, luego por el proceso de reducción pueda llegar hasta el punto de ser de los nitratos. Entonces tenemos aquí, para ir avanzando un poco, conocer un poco algunos de los procesos. Entonces tenemos que también se puede hacer por proceso de fijación industrial. El proceso de fijación industrial es un proceso conocido actualmente como el proceso de Haber-Bosch, en el que se emplea las tecnologías utilizando las temperaturas y las altas presiones para poder tomar ese nitrógeno atmosférico, que luego combinado con el hidrógeno en ese proceso industrial y utilizando pues las altas presiones se pueden romper estos enlaces y formar el amoníaco. Actualmente pues hay nombres comerciales para estos productos que se comercializan, que por uno que tenemos el caso de la urea, que es un elemento comercial y es un proceso de fijación industrial. También tenemos el proceso de fijación atmosférica. Este proceso de fijación atmosférica pues se ve un proceso natural, donde ahí podemos observar vemos la nubosidad y un proceso de las descargas eléctricas. En este proceso, bueno, se sintetizan y se oxidan pues el nitrógeno a través de esta presión atmosférica. Se puede liberar el nitrógeno en el aire y por medio de la lluvia pues podemos suplirlo al suelo. Entonces esto hace parte de un proceso de fijación natural. Por otro lado tenemos la fijación FBN, conocida como fijación biológica del nitrógeno, donde interviene pues la biología como tal, la acción de los microorganismos en el proceso de la fijación del nitrógeno. Tenemos entonces por un proceso de simbiosis. En este caso, bueno, tenemos sin simbiosis, donde intervienen microorganismos de vida libre. Dentro de estos organismos de vida libre pues están involucrados las bacterias, que son procariotas. Tenemos también las algas verdes o azules, cianobacterias. También se puede fijar libremente por medio de asociaciones o simbiosis. Entonces en este caso pues vamos a abordar el tema, vamos a ir abordando el tema por el medio de sin simbiosis. Tenemos entonces que dentro de este proceso natural inicia principalmente desde la materia orgánica. Entonces la composición de esta materia orgánica pues la hacen los residuos animales, los vegetales, todos estos residuos orgánicos que se puedan encontrar en la superficie, como también en los subsuelos, como en este caso los organismos muertos,
que se encuentran pues en el subsuelo. Esto nos da como resultado la materia orgánica. La materia orgánica es fuente principal de nitrógeno y fuente de energía para estos microorganismos de vida libre que tomarán esta materia orgánica para su proceso metabólico, y en ese proceso metabólico ellos pueden tomar la energía que ellos requieren para su proceso de multiplicación. Entonces, dentro de este proceso de fijación intervienen microorganismos de vida libre en la materia orgánica. Ellos realizan el proceso de mineralización, que es el proceso de esa conversión de todos estos desechos orgánicos a un material ya reducido que posteriormente se puede brindar en los alimentos necesarios para las plantas. Estos microorganismos de vida libre y esta tasa de mineralización pues es alta o es rápida en este caso si las condiciones de temperatura nos ayudan en este caso. Entonces, a mayor temperaturas, según la literatura, los organismos a 30 grados centígrados se comportan muy bien, o sea que la tasa de mineralización es muy buena, muy acelerada. Entonces el proceso de reducción es mucho más rápido que a diferencia donde tenemos temperaturas muy bajas, donde las temperaturas bajas no benefician ese proceso de la tasa de mineralización, o sea que el proceso es mucho más lento y la materia orgánica en ese proceso de reducción pues sería mucho más lenta, por ende se entrega un nitrógeno mucho más tarde a las plantas. Todo este proceso de mineralización es importante y eso depende de las condiciones de las temperaturas. Entonces los microorganismos de vida libre nos ayudarán fundamentalmente en este proceso de descomposiciones y reducción. Entonces tenemos que los microorganismos de vida libre transforman esta materia orgánica, la reducen a amoníaco. Este amoníaco es un proceso de la reducción de la materia en donde posterior a ello se convertirá en nitrito. Este proceso de amoníaco a nitrito pues intervienen, aquí lo podemos observar, intervienen en una primera etapa y que es causada por dos bacterias de un género, Nitrosomonas y Nitrosopomilus, que son dos géneros de bacterias que nos ayudan y que intervienen en este proceso de reducción de amoníaco a nitrito. Por otro lado, este proceso de reducción continúa. Tenemos entonces que los nitritos pasan a un proceso de reducción a nitratos. Estos nitratos pues juegan un papel importantísimo en una segunda etapa por unas bacterias de género Nitrobacter. Estas bacterias de género Nitrobacter van a reducir el nitrito a nitrato. Entonces el nitrato ya es un elemento, una sustancia que las plantas pueden asimilar. Esta es la manera como se es disponible para las plantas. Entonces lo podemos observar en la siguiente imagen, cómo este proceso de reducción de la materia orgánica ya es disponible para las plantas por medio de la descomposición y la mineralización causada por los microorganismos, bacterias, en estas dos etapas. Cuando este proceso de reducción a nitratos, tenemos entonces que una vez que ya son disponibles para las plantas y las plantas han absorbido el elemento, también queda otra parte en el suelo. Esta otra parte en el suelo también el proceso de nitrógeno.
Entonces tenemos que también existe las causas de pérdida del nitrógeno, en este caso filtraciones o escorrentías en donde se pierde este nitrógeno. Las causas pues son las propiedades físicas del suelo, en el que el suelo no tenga los suficientes contenidos de materia orgánica, en que los suelos no son capaces de retener estos nutrientes por sus propiedades físicas, también por lo que las precipitaciones crean escorrentías, lavan, lixivian los nutrientes. En este caso el nutriente se perdería. Cuando esta parte del nitrógeno ya está disponible en las plantas, la otra parte se filtra. Bueno, también es un proceso en el cual ese restante también se desnitrifica, es decir, que intervienen unas bacterias de géneros Bacillus, Paracoccus y Pseudomonas, en las que estas bacterias desnitrificantes van a convertir ese nitrito, van a transformar nuevamente estos nitratos nuevamente a dinitrógeno. El dinitrógeno ya es un gas. Este gas vuelve a la atmósfera otra vez, de manera que el ciclo vuelve y regresa a su punto natural, en este caso atmosférico. Este sería un proceso de fijación biológica si lo vemos por microorganismos de vida libre que no están en contacto directo con la rizósfera de las plantas. En la fijación biológica también tenemos otro evento que es por simbiosis. La simbiosis es la interacción mutua que existe entre dos individuos. En este caso, si nos dice por simbiosis, tenemos que también hay microorganismos que juegan un papel importantísimo en el proceso de fijación, esta fijación biológica del nitrógeno. Tenemos bacterias del género Rhizobium. Este género Rhizobium son bacterias que tienen una interacción con la rizósfera de la planta. La interacción que hay entre ellas pues, se debe principalmente a que existe una buena población de rizósfera. Esto beneficia a estos microorganismos porque ellos se albergan en las raíces al sentir la población de raíces y los exudados que expelen estas plantas. Entonces hay una simbiosis donde estos microorganismos pueden tomar el dinitrógeno atmosférico por medio de una enzima conocida como nitrogenasa. Esta nitrogenasa es una enzima que puede catalizar o sintetizar ese nitrógeno rompiendo sus enlaces, formando directamente el nitrógeno asimilable. De esta manera la planta puede tomar y los microorganismos poder desarrollarse, y en este caso pues habría un beneficio mutuo en este proceso de simbiosis, que ya vamos a ver a continuación un poco cómo es un poco mejor, cómo se puede observar su interacción. Buenas noches, mi nombre es Diego Miguel Campo y en este momento voy a hablarles sobre el nitrógeno atmosférico. En estos momentos hay dos palabras muy importantes que son la simbiosis y el Rhizobium. Entonces decimos que la simbiosis es la ayuda mutua entre dos especies de diferentes clases, es el beneficio que se dan entre dos o más especies, ¿sí? Y se realiza en este caso mediante la invasión de los pelos radiculares, como lo es el Rhizobium, ¿sí? Estos colonizan la rizósfera de la planta y se adhiere a los pelos radiculares de la raíz como tal. Esta permite la penetración bacteriana al centro de la infección sobre los hilos infectados, alcanzando la base de los pelos radiculares desde el hilo de la infección y forman las simbiosomas,
que son la sección de la célula de los nódulos radiculares. En ellas se ramifican y se liberan bacterioides. Esto ayuda también a que por medio de la lluvia se facilite la reacción simbiótica, ¿sí? En este caso, como vemos aquí en la imagen B y C, ahí se están radiculizando los simbiosomas, ¿sí? Entonces, ahí es donde la planta, por medio de los conductos enzimáticos, se trasladan hacia todo el centro de la planta para poder llevar los nutrientes que el nitrógeno como tal les aporta a la planta. Muchas gracias, compañeros. Este nitrógeno atmosférico solo puede ser fijado por un proceso que es exclusivo de organismos procariotas, los cuales poseen una enzima especializada en fijar como tal el nitrógeno. Esta enzima se llama enzima nitrogenasa. Estos organismos fijadores de nitrógeno son de distintas clases. Hay bacterias, hongos, gram positivas, la mayoría bacterias, y hay unas del género Rhizobium. Las del género Rhizobium fijan este nitrógeno, pero lo transfieren directamente a las plantas, que son las leguminosas. Mientras que las otras bacterias, como las cianobacterias, Actinomycetus, entre otras, fijan este nitrógeno en el suelo, pero en forma de amonio. Como lo fijan en forma de amonio, a este amonio lo atacan otro tipo de bacterias por el proceso de nitritación. En este proceso, el amonio es convertido en nitrito. Luego, el nitrito también debe ser descompuesto, y estas bacterias, por otro tipo de bacterias, que por el proceso de nitratación son convertidos a nitratos, que es la forma en la que es asimilable para las plantas. El nitrato es la única forma en la que las plantas pueden asimilar el nitrógeno. Por otra parte, cuando estos nitratos no son aprovechados por ninguna planta ni por ninguna especie vegetal, ellos son descompuestos en un proceso llamado desnitrificación, y por unas bacterias son vueltos a liberar a la atmósfera y quedan nuevamente como nitrógeno atmosférico, y de esta manera empieza de nuevo el ciclo. Muchas gracias. Muy buenas noches, mi nombre es Fanori Mestizo Mera, soy estudiante de la UNAD de Palmira Valle del programa de agronomía. En esta diapositiva les voy a hacer la presentación de un diagrama. Y pues para empezar, sabemos que la fijación biológica del nitrógeno es un proceso que se lleva a cabo por bacterias de vida libre o que se encuentran en el proceso de simbiosis con algunas especies vegetales, como lo son las leguminosas y algunas leñosas, que no son leguminosas. Aquí en este diagrama se realiza la reducción y fijación o combinación de los iones de amonio o nitrato para que ésta pueda ser utilizado en el crecimiento. El proceso de la fijación biológica consta de lo siguiente. Partiendo del amonio, que es el primer componente, se obtiene el nitrito. Es realizado por bacterias como los nitrosomas o nitrosococcus. A partir del nitrito
se produce el nitrato. Quienes realizan este proceso son bacterias del género Nitrobacter. Las plantas absorben el nitrógeno del suelo en forma de nitrato y amonio. Y por último, esto se vuelve nuevamente a un ciclo. Muchas gracias por su atención.